Vamos a ver la segunda parte del ejercicio 3 de la práctica 2, donde nos pide que calculemos los cuartiles y construyamos los diagramas de caja y bigotes. Asimismo, que relacionemos la forma de los mismos con la de los diagramas de tallo y hojas. Entonces, vamos a ver paso a paso cómo cargar en el Statistics nuestros datos para poder construir desde allí el diagrama de caja y bigotes. Y asimismo calcular los cuartiles, ¿sí? Entonces, en primer lugar vamos justamente a calcular los cuartiles. Para esto, primero debemos introducir los datos. Vamos, como muestra la pantalla, en el Statistics, a Data, Insert, Variables. Una vez dentro de este cuadro, nombramos a nuestra variable TR adultos y la pasamos para el lado derecho en New Variable Names y pulsamos OK. Entonces, tipeamos cada uno de los 20 valores, ¿sí? Ahí se muestran los primeros tres, 5,7, 6,4, 6,8. Siempre estamos hablando de la distribución del tiempo de reacción en los adultos, ¿sí? Entonces, tipeamos cada uno de los 20 valores. Esto recién lo podemos hacer, como mostramos recién, luego de agregar la variable. Una vez tipeados los 20 valores, ingresamos a la opción percentiles, tal como se muestra: Statistics, Summary Statistics, percentiles. Allí, recordando que los cuartiles son equivalentes a los percentiles o centiles 25, 50 y 75, nos va a aparecer en variables nuestra variable TR adulto, la pasamos para la derecha con la flechita y en percentiles colocamos 25, 50 y 75, tal como se muestra en la captura de pantalla. Luego pulsamos OK. Y debajo tenemos la salida que nos debería dar el programa si cargamos correctamente los datos. Tenemos el nombre de la variable, el tamaño muestral, el primer cuartil, 7,25, la mediana, que es equivalente al segundo cuartil o centil 50, y el tercer cuartil, 8,875, que es equivalente al centil 75. ¿Cómo podemos obtener el diagrama de caja y bigotes? Siempre sobre el mismo archivo donde ya tenemos cargados nuestros 20 datos, vamos a Statistics, Summary Statistics, Box and Whisker Plots. Esta es la expresión en inglés para el diagrama de caja y bigotes. Una vez que estamos adentro de esta solapa correspondiente a este diagrama, marcamos en Model Specification Table y ingresamos la variable TR adulto con la flechita hacia la derecha a Table Variables. Luego pulsamos OK. Allí deberíamos obtener este diagrama de caja y bigotes, correspondiente al tiempo de reacción de los adultos. Entonces, ¿qué podemos observar?
si lo comparamos con el histograma. La caja está delimitada por el primer y tercer cuartil. Y la mediana sería la línea horizontal que está en el medio. Entonces, podemos ver en el diagrama de caja y bigotes que esta mediana está más cerca de los valores altos de la variable, ¿sí? Fíjense, los valores más altos en el diagrama de caja y bigotes están hacia arriba. La mediana está más cerca del extremo superior de la caja. Y esto se corresponde, aquí les puse el diagrama de tallo y hojas rotado. Podemos ver en el diagrama de tallo y hojas tenemos la moda, la mediana, más cerca justamente de los valores altos. Y tenemos una proporción menor de casos arriba de la mediana, arriba de la moda, que sería ese tallo que está en el 9, que es 9,2, 9,3, 9,7, y a su vez se corresponde con ese sector del diagrama de caja y bigotes más pequeño, ¿sí? Que es el que está por arriba de la mediana. La idea en ambos gráficos es que podamos justamente ver este tema de la simetría, que en este caso es una simetría negativa. ¿Por qué? Porque los valores están más concentrados en las modalidades altas de la variable. ¿Sí? Tenemos más concentración en el 8 y en el 9 que los valores más bajos. Esta es la idea, que podamos ver que esto se refleja tanto en el diagrama de tallo y hojas como en el diagrama de caja y bigotes. Luego en el ejercicio se nos requiere que calculemos para cada grupo el rango percentilar y el puntaje Z del tiempo de reacción 7,5. Entonces, como muestro aquí en el diagrama de tallo y hojas en lo seleccionado, si acumulamos la frecuencia hasta el valor 7,5, ¿sí? En nuestro caso, en el diagrama de tallo y hojas sería 7,4 el número inmediato anterior. Si no nos pasamos de 7,5, tenemos 6 valores. El 5,7, el 6,4, el 6,8, el 7,2, el 7,2 y el 7,4. ¿Sí? Estos 6 valores corresponden a 6 participantes. Entonces, posteriormente realizamos una regla de 3 simple. Si 20 participantes son el 100%, 6 participantes, que son los que cumplen con ser menores o iguales a 7,5, X%. Este X nos da para los adultos 30%. O sea que el rango percentilar de 7,5 es 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que 7,5 deja por debajo al 30% de las observaciones y por arriba al 70% de las observaciones. Luego se nos requiere que calculemos el rango percentilar y el puntaje Z del tiempo de reacción 7,5 y lo interpretemos. En este caso tenemos para los dos grupos, el Z de los adultos para 7,5 y el Z de los adolescentes para 7,5. Entonces, en ambos casos, a cada valor de variable 7,5 le restamos la correspondiente media de los adultos o de los adolescentes. Y esto lo dividimos por el desvío estándar, lo cual nos da el puntaje Z respectivo para los adultos y los adolescentes. Acá podemos ver que justamente, dadas las diferencias en las medias de estos dos grupos, un mismo tiempo de reacción, 7,5, a un adulto lo posiciona
a 0,51 desviaciones estándar por debajo de la media, o sea que con ese tiempo de reacción es más rápido que la media de su grupo, y un adolescente a 0,12 desvíos por encima de la media, o sea que con ese mismo tiempo de reacción está es más lento que la media de su grupo. Entonces acá podemos ver la importancia de justamente relacionar la puntuación de ese individuo con respecto a su grupo. Con una misma puntuación, dependiendo del grupo, fue más rápido que la media del grupo en el caso de los adultos o más lento que la media del grupo en el caso de los adolescentes. Posteriormente se nos pide que en cuanto a los tiempos luego del entrenamiento no calculemos, pero digamos, según podemos observar en los histogramas del ejercicio 7 de la práctica 1, cuáles son aproximadamente la media y la mediana y en cuál de los dos casos la desviación estándar es mayor. Entonces, dado que son dos distribuciones casi simétricas, ¿cómo podemos sacar aproximadamente la media y la mediana? Bueno, vemos que en el caso de los adultos, por ejemplo, el intervalo correspondiente al sector, digamos, al rectángulo que más se eleva, que tiene la mayor frecuencia, corresponde al intervalo 4,85 a 5,65, ¿sí? Entonces lo que vamos a buscar es el punto medio de ese intervalo. ¿Cómo lo buscamos? Sumando ambos límites y dividiendo por 2. O sea, hacemos 4,85 más 5,65, eso dividido 2 y nos da 5,25. Dado que es simétrica, casi simétrica, esta va a ser aproximadamente la media y la mediana. La misma lógica aplicamos para el tiempo de reacción de los adolescentes. Realizamos 4,25 más 5,55 dividido 2 y eso nos va a dar el 4,9. Que va a ser aproximadamente, dado que la distribución es casi simétrica, la media y la mediana. Luego nos solicita en cuál de los dos casos la desviación estándar es mayor, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos curvas más achatadas, o sea, hablando de kurtosis, curvas más platicúrticas, estamos hablando de que hay más variabilidad y por lo tanto mayor varianza, mayor desviación estándar. Esto ocurre en el tiempo de reacción de los adolescentes. La curva podemos ver gráficamente que es más achatada que en el caso de los adultos y por lo tanto estamos hablando de una mayor variabilidad. En cambio, en el caso de los adultos, los valores de variable están más concentrados. O sea, las observaciones se concentran en menos valores de la variable. También, si observamos el recorrido de la variable, en el caso de los adolescentes va de 0,35 de mínimo a 9,45 de máximo. Es un recorrido mucho más amplio que en el caso de los adultos, donde va de un mínimo de 2,45 a un máximo de 8,05. Esto nos lleva a decir que en el caso de los adolescentes hay más heterogeneidad, que las observaciones se encuentran más dispersas con respecto a la media. Tenemos más variabilidad en el caso de los adolescentes. Bueno, espero que estos videos les hayan sido de utilidad.